fraternales de corazón y mis mejores deseos. Speaking of Suparna or Garuda, Hablar de Suparna o Garuda is speaking of man only. es solo hablar del hombre. Man himself is a Garuda, El hombre en sí mismo es un Garuda and there are three in him. y hay tres en él. Three Garudas in one Garuda. Three Garudas, Tres Garudas three birds in one bird. en un Garuda, tres pájaros en un pájaro. There is one bird who is all permeating light in us, Hay un pájaro que impregna en nosotros de luz. he is light, he is life, Es luz, es vida. he is the presence in us, Es la presencia en nosotros. he is the God in us. Es Dios en nosotros. You can say he is the Christos in us. Se le puede decir que es el Christos. Cristos y en nosotros. He is the uninvolved one in us. Es el evolucionado en nosotros He remains a witness. y permanece como un testigo. He is in us and outside. Está en nosotros y fuera. He permeates all the seven planes. E impregna todos los 7 planos. It is from him there is the second bird that generates. Y de él es que se genera el segundo pájaro, Who can be called the son? He can also be called the younger brother. que se le puede llamar el hijo o también el hermano menor. He is the involved one. Es el evolucionado, He experiences. experimenta. The primary one is uninvolved. El primero no ha evolucionado. He experiences when the second experience. He witnesses the second bird experiencing. Es testigo de la experiencia del segundo pájaro. The second bird comes out of the first bird. El segundo pájaro sale del primero. It is the second bird which tries to experience and evolve. Es el segundo pájaro el que trata de experimentar y evolucionar. He involves and evolves, and he involves and experiences. Involuciona y evoluciona y experimenta. Through experience, he evolves. A través de la experiencia evoluciona. Through experience, he learns. A través de la experiencia aprende. Through experience, he gains knowledge. A través de la experiencia gana conocimiento. The primary one has nothing to experience, nothing to evolve. El primero no tiene nada que experimentar, nada que evolucionar. From out of that Garuda, there is the second Garuda. Y de este Garuda sale el segundo Garuda. Or from that first brother, there is the second brother O del primer hermano sale el segundo hermano, who involves in experience. que evoluciona en experiencia. It is like from the father, there is the birth of the son. Y directamente del Padre es que hay el pájaro del Hijo, The son place el lugar del Hijo.
the Father witnesses. El Hijo juega, el Padre es testigo. The Son eats the Father and experiences. El Hijo come y el Padre no lo experimenta. The Son falls, the Father witnesses. El Hijo cae, el Padre es testigo. The Son learns from trial and error. El Hijo aprende a base de prueba y error. The Father witnesses. Y el Padre es testigo. And yet gives presence. Y da su presencia. The Son is the soul which is experiencing. El Hijo es el alma que está experimentando. The Father is the one who is beyond. Y el Padre es el que está más allá. He is potentially everything. Potencialmente lo es todo. The individual soul is a product of the universal soul. El alma individual es un producto del alma universal. It is the individual soul which has the necessity to evolve, the necessity to experience. Es el alma individual la que tiene la necesidad de evolucionar, de experimentar, until he gains attunement with the primary one. hasta que consigue la unidad con el primario. When the second is in attunement with the first, Cuando el segundo está en unidad con el primero, then he is fulfilled. entonces está en plenitud. Meaning, he also reaches the state of a witness. Lo que significa que también llega al estado de testigo. He also learns to be. Y también aprende a ser. In that beingness there is no experience. Y en esta seidad no hay experiencia. To experience there has to be two. Para experimentar debe haber dos. If the experiencing person and the experience become one, Si la persona que experimenta y la experiencia se convierten en uno, there is no more experiencing. no hay más de experimentar. That is why it is said in the scriptures that there is no such a thing as spiritual experience. Por eso se dice en las Escrituras que no existe tal cosa como la experiencia espiritual. No existe. Spiritual experience does not exist. La experiencia espiritual no existe. When you tend to go near the spirit, Cuando tratas de acercarte al espíritu, you are not there to experience. ya no estás ahí para experimentarlo. The experiencing one and what is to be experienced, they become one. El que experimenta y lo que tiene que ser experimentado se convierten en uno. When an iron piece joins a magnet, Cuando un trozo de hierro se junta con un imán, it becomes a magnet. se convierte en un imán. It cannot feel that it is experiencing being a magnet. No puede pensar o sentir que está experimentando el ser un imán, Because there is no other than magnet there. porque no hay otra cosa que imán allí. The iron piece, if it separately exists, it can experience. Si la pieza, el trozo de hierro vive separadamente, puede experimentar. So when there is a separation with the original, there is experiencing of the original. Si hay una separación del original, hay una experiencia del original. If you have become one with the
So, there is no such thing as experience. There is only one thing as beingness. Pero si te has convertido en uno, con el uno, te has fusionado con el uno, no hay tal cosa como la experiencia, es seidad. Yes. If there is sugar, Si hay azúcar and you have a tongue, y tienes una lengua, you can experience the sweetness of the sugar. puedes experimentar la dulzura del azúcar. Yes. But if you have become sugar, Pero si te conviertes en azúcar, sugar is not sweet to itself. el azúcar no es dulce para sí mismo. Salt is not salt to itself. La sal no es salada para sí misma. Yes. When there is the salt that it is, does not feel I am more salty, less salty. Cuando hay la sal y está en la sal, no siente como el hecho de ser sal. It does not know that it is salty. No sabe que es salada. Having become salty, it does not have any more experience of saltiness. Una vez se ha convertido en salada, ya no tiene más experiencia de lo salado. But if you stand different from salt and place the salt on your tongue, you know that you can experience salt. Pero si permaneces separado de la sal y colocas un poco de sal en tu lengua, puedes experimentar la sal. Yes. That's so the primary one is that, and it has no experiencing for itself. Así es como el primario es uno y no tiene una experiencia en sí mismo, por sí mismo. You don't see yourself all the time. No te ves a ti mismo todo el tiempo. You see the other. Ves al otro. Yes. When you exist as I am and God exists as that, I am can relate to that. Cuando existes como yo soy y Dios es aquello, puedes existir como yo soy aquello. I think you have changed it a bit. When you exist as I am, Cuando tú existes como yo soy and you wish to experience God, y tienes la voluntad de experimentar a Dios, you are there, God is there. tú estás allí, God is there. Dios está allí. They are two separate things. Son dos cosas separadas. But as you apply as I am to that, Pero en la medida que te aplicas el yo soy en aquello, then slowly as you go into the field of that, lentamente, a medida que entras en el campo de aquello, you cease to exist and only that exists. cesas de existir y solo aquello existe. So when that exists and nothing else, that is to be experienced. Entonces, cuando solo existe aquello y nada más, ¿qué debe ser experimentado? So God can be experienced, but God by himself has no experience. Entonces Dios puede ser experimentado, pero Dios por sí mismo no tiene experiencia. Yes. God's experience is looking at the things that came out of him. Las experiencias de Dios se buscan en las cosas que salen de Él. He witnesses and feels joyful. Entonces es testigo y se siente alegre. But many times they don't exist to him. Pero muchas veces no existen para Él. To the ocean, the waves don't exist. Para el océano, las olas no existen. To the waves, the ocean exists. Para la ola, el océano existe. To the ring, gold exists. Para el anillo, el oro existe. Without gold, there is no ring. Sin oro no hay anillo. Without ocean, there is no wave. Sin océano no hay ola.
Without that, I am is not there. Sin aquello, yo soy no está. That only has become as I am. Aquello solamente se ha convertido en yo soy. Wave only has become a wave. Ocean only has become a wave. El océano solo se ha convertido en una ola. Gold only has become a ring. Y el oro solo se ha convertido en un anillo. To the secondary one, the primary exists, but for the primary, the second does not. Para el segundo, el primero existe, pero para el primario, el segundo no. Yes. When it becomes once again part of you, it does not exist. Y cuando una vez más se convierte en parte de ti, ya no existe más. You understand this? ¿Entendéis esto? There is a cup of coffee Hay una copa de café. before we came to the class. Tomé una taza de café antes de venir a la clase. Then we took coffee. Entonces, tomamos café. Is it now I and the coffee in me, or I am? Entonces, yo y el café estamos en mí o es yo soy. Do I say that I and the cup of coffee have come to the conference? ¿Puedo decir que yo y la taza de café hemos venido a la conferencia? But if you carry a cup of coffee with you and come to the conference, Pero si llevas contigo la taza de café y vienes a la conferencia, there are two. You are there, coffee cup is there. hay dos. Estás tú y está la taza de café. But if you drink, Pero si te la bebes, it is there in you. está ahí en ti. But you don't say, I and my coffee have come to the conference. Pero no dices, yo y mi café hemos venido a la conferencia. If that is the case, you have to say, I, my lunch, my coffee have come to the Porque conference. si no tendrías que decir, yo, mi almuerzo, mi comida y mi café hemos venido a la conferencia. Because whatever joins I am becomes I am. Porque cualquier cosa que se una con el yo soy se convierte en yo soy. I don't say, I and my robes have come to the class. No digo yo y mis ropas hemos venido a la clase. When we don't put on these robes, they are there in the almirah. Cuando no nos ponemos, no nos hemos puesto la ropa, están ahí en el armario. So when they become one with you, only one exists. Entonces cuando resulta, no se convierten en una antilla, solo existe uno. When only one exists, there is no such a thing as experiencing because it is integrated into you. Y cuando solo uno existe, ya no hay tal cosa como experimentar porque está integrado en ti. In such integration, there is no urge to experience. Entonces, en tal integración no hay esa urgencia o intención de experimentar. There is no feeling of need to experience. No hay un sentimiento de necesitar experimentar. That is why experiences become secondary to that. Y por eso la experiencia se convierte en secundario de aquello. So the second bird, it goes on experiencing. Entonces el segundo pájaro entra en experimentar. Yes. Ultimately, it wants to get fulfilled. Y por último quiere obtener la plenitud. When he intends getting fulfilled, Y cuando tiene la intención de llegar a la plenitud, he walks near the source. entonces va cerca de la fuente And when he is absorbed in it, y cuando la está observando, then it is all beingness without even awareness. entonces cuando está absorbido en ella es todo conciencia. It is called Nirvikalpa Samadhi. Y es lo que se llama Vikalpa Samadhi. Yes. It is a seedless Samadhi. Es un Samadhi sin Sinsemilia. semilla. Meaning there is no seed to sprout. Lo que significa que no hay una semilla para que surja, que brote. There can be Savikalpa Samadhi. También puede haber Savikalpa Samadhi, Meaning cone seed Samadhi. lo que quiere decir un Samadhi consciente. Cone
Consimilia. Con, Consimilia, sinsimilia. un samadhi con semilla. Yes. That means you can sprout again. Y eso significa que otra vez brota. In samadhi there are two types. En samadhi hay dos tipos. Yes. One samadhi is that you merge with it Un samadhi es que te sumerges en él and there is no return. y no hay regreso. This is called nirvana. Eso se llama nirvana. Paranirvana, Mahaparanirvana. All this nirvana is a path of no return to earth. Para nirvana o maha para nirvana, todo eso son caminos de no regreso a la tierra. That means as you move forward, you close the doors behind. Quiere decir que te mueves hacia adelante y cierras las puertas detrás. There is another way that you move forward, but you don't close the doors behind you. Hay otra forma que es moviéndose hacia adelante pero sin cerrar detrás de ti las puertas. So that in case there is need, you can come back. De forma que si es necesario regresar, puedes regresar. Both can reach beingness. Ambos pueden llegar a la seidad Both can experience atonement. y ambos pueden experimentar la unidad. Yes. Some are sent back to serve, some are retained. Algunos regresan para servir, otros se quedan. Yes. Who retains, who is retained, who is sent is according to that. Quién es retenido ahí, quién es enviado, eso siempre es de acuerdo a aquello. So in the state of samadhi, there is one who is the primary, in whom we all live, move and have our being. Entonces, en el estado de samadhi hay aquel en el que todos estamos, movemos y se mueve el ser. That is why it is described in Purana that he is relaxing on the coil bed, which is time. On the time, on the bed of coiled time. Entonces, por eso se dicen los Puranas que es el que está descansando en la cama del tiempo. It is like because the time is like a coil, it is compared to serpent. Porque el tiempo es circular, o se dice que es como una serpiente. Yes. He is untouched by time. Y no está tocado, afectado por el tiempo. Because time comes from him. Porque el tiempo viene de él. He is untouched by nature. No es tocado por la naturaleza. Nature also comes out of him. Porque la naturaleza también sale de él. He is untouched by illusion. Y no es tocado o afectado por la ilusión. Illusion cannot affect, he can cause illusion. La ilusión no le puede afectar, puede causar ilusión. The time, the nature, the illusion, the pulsation, they cannot touch him. El tiempo, la naturaleza, la ilusión, la pulsación no le pueden tocar. Even the pulsation can lead us up to the threshold of him. Incluso la pulsación nos puede llevar hasta el umbral de él. Yes. And it is at that point we get atonement by the presence of the One. Y es en este punto que obtenemos la unidad con la presencia del Uno. Such is the beauty of the primary one. Así es la belleza del primario. Yes. Through time, through nature, A través del tiempo, de la naturaleza and through illusion, y a través de la ilusión, there is the descent of the beings, hay el descenso de los seres. The beings experience because they see something other than them. Los seres experimentan porque ven algo distinto a ellos. Yes. When there is something other than them, there is scope for experiencing. Entonces, cuando hay algo distinto a ellos, ahí hay un espacio para experimentar. If there is a second person, you try to experience with him. Si hay una segunda persona, tratas de experimentar con ella.
If there is no other person, Pero si no hay otra persona, what will you do? ¿qué haces? You will only live in thoughts. Solamente vivirás en pensamientos. That means you are engaged with thoughts which are other than you. Eso quiere decir que estás metido en pensamientos que son otros que tú. You and the thoughts are there. Tú y los pensamientos estáis allí. Suppose there are no thoughts also. Y suponed que tampoco hay pensamientos. You and the pulsation is there. Tú y la pulsación estáis allí. Suppose the pulsation is also not there. Y suponed que la pulsación tampoco está allí. You and the awareness is there. Tú y la conciencia estáis allí. Pure. Awareness, consciencia pura. Tú y la conciencia pura estáis allí. And suppose the awareness also is absorbed. Y suponed que la conciencia también es absorbida. You reach the state of non-existence. Llegas al estado de no existencia. Because your existence is lost into the totality of existence. Porque tu existencia se ha perdido en la totalidad de la existencia. So the second one has scope for experiencing Entonces el segundo tiene un espacio, un margen para experimentar. from matter to most high. Desde la materia hacia lo más alto. Yes, he is the one who has the role in creation. Él es el que tiene un rol, un papel en la creación. Yes, he can experience matter, Puede experimentar la materia, he can experience emotions, puede experimentar las emociones, he can experience thoughts, puede experimentar los pensamientos, he can experience wisdom, puede experimentar la sabiduría, he can learn so many dimensions of wisdom, puede aprender tantas dimensiones de sabiduría, he can see the beauty of the divine in action. puede ver la belleza de lo divino en acción. Yes. So all this belongs to the second one. Entonces todo respecto al segundo. But the primary one is a basis for him. Pero el primero, el primario, es una base para él. He is the basis for the consciousness of the second one. Es la base para la conciencia del segundo. Yes. It is called the background consciousness. Se le llama la conciencia de contexto o de trasfondo. Yes. It is background to the consciousness, not background consciousness. Es una conciencia de trasfondo, no el trasfondo de la conciencia. It is background to the consciousness. Es trasfondo para a la conciencia, para la conciencia. We say, may we be aware of the background consciousness. Decimos, ¿no?, que podamos ser conscientes de la conciencia del trasfondo. Yes. So, from the background there is the awareness, and that awareness is what makes everything move. Entonces, desde el trasfondo hay la conciencia y esa conciencia es la que hace que todo se mueva. So, the second one is said to be the one who keeps on eating. Entonces, el segundo es el que se mantiene ahí comiendo. The primary one does not eat. El primario no come, Yes, he doesn't need to eat. no necesita comer. The secondary one, he eats. El segundo come, He eats. Yes, comer. So he eats means he experiences. entonces que come significa que experimenta. Yes. Variety of experience the second one gets. Entonces el segundo obtiene variedad de experiencias. Yes, that is called the second bird, Eso se le llama el segundo pájaro, which has emerged from the first. que ha emergido, surgido del primero. From the first, Y del primero also emerges for the second a third one. también surge para el segundo un tercero. Yes. For the sake of the second, Para el bien del segundo, the primary one causes precipitation of body and personality.
El primero causa la precipitación del cuerpo y la personalidad. Yes. See, we think we are developing our body. Entonces, si pensamos que estamos desarrollando nuestro cuerpo, The truth is, through us the body is developed. la verdad es que a través nuestro es desarrollado el cuerpo. Yes. Through us, not by us. A través nuestro, no es por nosotros. Yes. Through us the personality also develops. Y a través nuestro también la personalidad se So desarrolla. the third one is also a product of the first, but formed through the second. Entonces el tercero también es un producto del primero, pero para el segundo. So the third forms the basis for the second to experience. Entonces el tercero forma la base para que el segundo experimente. Yes. The third one carries the wisdom, El tercero lleva consigo la sabiduría, the thought, el pensamiento, the desire, el deseo and the body y el cuerpo, to relate to objectivity and to experience. para relacionarse con la objetividad y experimentar. So this third one is called the equipment of the second. Entonces a ese tercero se le llama el equipamiento del segundo. With the help of the equipment, he experiences the third. Y con la ayuda del equipamiento experimenta el tercero. Yes, through the personality, the soul experiences. A través de la personalidad, el alma experimenta. Yes. And the body is part of the personality. Y el cuerpo es parte de la It personalidad. is a precipitate of the personality. Es una precipitación de la personalidad. So now you see there are three birds. Y ahora vemos como hay tres pájaros. All the three birds are important. Y todos tres pájaros son importantes. The first bird is called Brahman, El primero se le llama Brahman, or that. o aquello. The second one is called the soul, Al segundo se le llama el alma, yes, who is universal and also individual. que puede ser universal y también individual. The third one is called the personality, Y al tercero se le llama la personalidad, which constitutes the mind, senses, and body. que constituye la mente, sentidos y cuerpo. Mind means here the buddhi, the higher mind, and the lower mind. Aquí mente significa la mente superior y mente inferior. Wisdom is also meant to experience, and wisdom to reach that is the final wisdom. Entonces la sabiduría también está pensada para experimentar y poder experimentar aquello es el final o lo que busca al final la sabiduría. Yes, once a student asked the master, Una vez un estudiante le preguntó al maestro, what is the best of the wisdom? ¿qué es lo mejor de la sabiduría? Which is the best wisdom? Which is the best wisdom? ¿Cuál es la mejor sabiduría? The father said, the wisdom that leads you to that is the best. Entonces el maestro le dijo, la sabiduría que te lleve a aquello, esa es la mejor. The wisdom that leads you to know anything other than that is secondary. La sabiduría que te lleva a cualquier otra cosa que no sea aquello es secundaria. So in wisdom also there is a secondary wisdom and a primary wisdom. Entonces también en la sabiduría hay una sabiduría secundaria y una primaria. Yes. So wisdom enables to know more, to experience more. Entonces la sabiduría permite saber más, experimentar más. Yes. When you have the eye of wisdom, Cuando tienes la visión, el ojo de la sabiduría, it does not enable you to experience God. no te permite experimentar a Dios. Yes. It enables you to experience what is beyond the grass. Te permite experimentar lo que está más allá de lo denso. You can experience the subtle. Puedes experimentar lo sutil. You can see the phenomena of light, the phenomena of sound around you. Puedes ver el fenómeno de la luz, el fenómeno del sonido a tu alrededor. You can see more than what you normally see. Y puedes ver más de lo que ves normalmente. That is an experience. Eso es una experiencia. You can comprehend more than what you normally comprehend. Y comprender más de lo que comprendes normalmente. That is an experience. Eso es una experiencia. But that is not the path to that.
pero este no es el camino hacia aquello. Yes. In wisdom, in the ocean of wisdom, there is a way to that. En el océano de la sabiduría hay un camino hacia aquello. So that way is called the path. Este camino se le llama el camino. That is considered the best to follow. Y se considera que es el mejor a seguir. So the wisdom, the thoughts, the desires and the body form the equipment to experience. Entonces la sabiduría, la forma, los deseos y el cuerpo son para experimentar. On your way to that, Y en tu camino hacia aquello, these have to cooperate esos tienen que cooperar, because they are precipitated from you. porque se han precipitado de ti. Whatever you precipitate, it stands attached to you. Cualquier cosa que precipites permanece unida a ti. So from the first, the second springs, Entonces del primero surge el segundo, and from the second, the third develops. y del segundo el tercero se desarrolla Yes, gradualmente. gradualmente. See how we are today. All this is precipitated from us, our form. Entonces, como somos hoy en día, todo eso es precipitado Is a por precipitate nosotros. through us. Nuestra forma se ha precipitado a través nuestro. Yes, our desires, our thoughts, Nuestros deseos, nuestros pensamientos, yes, they are all expressed through us and they concretize in us. todos están expresados a través nuestro y se concretizan a través nuestro. And this concretization can also condition. Y esta concretización también condiciona. Yes. So, it is from the one, the three happen, Entonces es desde el uno que ocurren los tres. and thus it is said that there is a bird within the bird. Y entonces por eso se dice que hay un pájaro en el pájaro. Yes, and the primary, the third bird is the bird that we see as the form and the related personality. Entonces el tercer pájaro es el pájaro que vemos como la forma y la personalidad relativa. The second bird is the soul that dwells in the personality. Y la segunda ala, la segundo pájaro es el alma que está en la personalidad. The first bird is the bird from which the other two emerge. Y el primer pájaro es el pájaro desde o del cual han emergido los otros dos. So, when the second merges with the first, Cuando el segundo se fusiona o se impregna en el primero, the third has no more purpose. el tercero ya no tiene más propósito. When the second wants to experience, Cuando el segundo quiere experimentar, the third is needed. el tercero es necesario. So this is how in the Veda, in the very first hymn relating to the bird, 3 birds in one bird is explained. Así es como en el Veda se explica los 3 pájaros en un pájaro. Yes. We are basically identified with the third bird. Nosotros estamos básicamente identificados con el tercer pájaro. As long as we live as personalities, Y en tanto que vivamos como personalidades, we live in the precipitate of the soul, but not the soul as such. vivimos en la precipitación del alma, pero no en el alma como tal. Yes. The precipitate of the soul is to serve the soul. La precipitación del alma está para servir al alma. So instead of staying in your dwelling place, you go and live in the servant's place. Pero en lugar de estar en tu morada, lo que haces es ir al lugar de los sirvientes. Yes. You have a big house, Tienes una casa muy grande, very comfortable, muy cómoda, which is given to you by the Father. que te ha sido dada por el Padre. There is also a small house in your compound for the servant. Pero también ahí hay una pequeña casa para los sirvientes. Yes. Our situation generally is that we prefer to go and stay in the servant quarter but not in the house that is meant for us.
Entonces nuestra situación normalmente es que preferimos salir y ir a esa pequeña cuarto o casita que estar en nuestra casa. Yes. When we live in personality, we are living with our servants, with our servant in the servant house. Cuando vivimos en la personalidad estamos viviendo con nuestro sirviente en la casa del sirviente. Then slowly the servant will start controlling you. Y poco a poco el sirviente empezará a controlarnos. Yes. And the position of the master and servant, it takes to an upside down situation. Y la posición del maestro es cuando le da la vuelta a esa situación. Yes. If you tell the servants, do this, the servant says, I will do tomorrow. Si le dices al sirviente, haré eso, el sirviente va a decir, lo haré mañana. Yes. If we tell the servant to cooperate with you, the servant says, no, I don't cooperate. Y cuando le pides al sirviente de cooperar contigo, te dice, no, no cooperaré. Yes. No. If you grow too intimate to your servant, you stand the danger of servant not cooperating with you. Entonces, si entras muy en contacto, muy cercano al sirviente, es un peligro porque no va a cooperar contigo. Yes. So that's how mostly we slip from our natural status to a lower status. Es como muchos de nosotros resbalamos desde un estado más superior a un estado inferior. Due to our habit of experiencing. Debido a nuestro hábito de experimentar. Yes. The habits become strong. Los hábitos se convierten en fuertes. And they pull you towards the avenues where there is similar experience. Y nos arrastran hacia aquello donde hay experiencias similares. Yes. That's how we are pulled again and again to ice cream shops. Y así somos arrastrados una y otra vez hacia Ice cream. tiendas de helados. We are pulled again and again to pizza Y nos huts. arrastra una y otra vez hacia las Pizza Hut. And we are drawn again and again to the sea beaches. Y nos arrastran una y otra vez hacia las playas. Beaches. Sea beach. Beach. Sí, las playas. See, when it is a weekend, already there is the pull of the personality to go somewhere and dry up in the sun. Entonces siempre hay ese arrastrar de la personalidad, llevarnos a algún lugar y quedarnos ahí en el sol. Yes. You carry your boat, your cycle and your car and busily move. Entonces cogemos o la moto o la bici o el coche y nos movemos con facilidad. Weekends there is busy movement on the weekend. Y por eso siempre en los fines de semana hay mucho movimiento. People feel compelled that they have to go for the weekend to the sea beach. La gente se siente como obligada a tener que ir al lado del mar durante el fin de semana. How long will you go? How long will you go? ¿Cuánto tiempo iréis? Till you feel, it's enough. Hasta que sintáis que ya es suficiente. If someone says, shall we go to the sea beach? Entonces, si alguien dice, vamos a ir a la playa, He will say, you may please go, I stay home. le vas a decir, puedes tú ir, pero yo me quedo en casa. Why? ¿Por He qué? will ask why. Preguntaremos por qué. It's enough, you say. O nos preguntarán por qué y diremos, es suficiente. So like that, certain experiences get concluded and certain other experiences draws. Y así es como algunas experiencias se ven ya concluidas y otras aparecen. So this is how slowly we mature from experience. Y es como así poco a poco vamos pasando las experiencias. Then you try to get back slowly. Y tratamos de regresar poco a poco. Yes. When the experience is not giving enough joy, Cuando las experiencias no dan suficiente alegría,
you look for subtle experiences. Buscas experiencias sutiles. Yes. We try to go to Toledo and try to find some subtle experience. Tratamos de ir a Toledo y buscar ciertas experiencias sutiles. Yes. It is also the same habit of seeking experience. Es también el mismo hábito de buscar experiencias. Yes. Like that, one goes through subtle experiences. Y así uno va hacia las experiencias sutiles. There are also a few thousand lives are spent in subtle experiences, just as we spend in mundane experiences. Y es así como se pasan algunos miles de vidas con este tipo de experiencias. Then you would say it's enough. Y entonces es cuando dirás, ya es suficiente. Then you wish to go home. Y entonces tienes ganas de ir a casa. Yes. I shall now rise and go to my Father. That's how Jesus says. Debo ahora irme e ir hacia mi Padre, es lo que dijo Jesús. I shall now rise and go to my Father. Debo ahora levantarme y ir hacia mi Padre. It's all finished now. Todo ya está terminado ahora. What is finished? ¿Qué es lo que está terminado? The experience is finished. La experiencia ha terminado. Yes. He wanted to serve his community, enlighten them. Él quería servir a su comunidad. He tried his very best. He tried his very best. Y trató de hacerlo lo mejor que pudo. After some time, he said, it is finished. Y al cabo de un tiempo dijo, ya ha terminado. It is enough. Es suficiente. I shall now rise and go to my Father. Debo elevarme e ir hacia mi Padre. It is the story, every story of an initiate is equally the story of every man. Toda historia de cualquier iniciado es como la historia de cualquier hombre. So then you have to see how to come out from your personality house and enter your own house. Entonces tienes que mirar la forma de salir de la casa de tu personalidad y entrar en tu propia casa. And how to move from your house to your Father's house. Y cómo moverte o desplazarte de tu casa a la casa del Padre. How? ¿Cómo? You search. Buscas, Yes. You read books. Lees libros You meet teachers. y puedes encontrar maestros. You change books, you change teachers. Entonces cambias de libros, cambias de maestro. Because you go by your own conscience Porque vas por tu propia conciencia until you find the path. hasta que encuentras el camino. Once you find the path, you walk the path. Entonces una vez encuentras el camino ya caminas por él. Likewise, when you are looking for guidance to move towards the Father, Igualmente cuando estás buscando la guía para moverte hacia el Padre, your search for the path is like search for the bird in you. entonces tu búsqueda del pájaro es la búsqueda del pájaro en ti. Yes. If you find the bird in you, Y si encuentras el pájaro en ti, that bird surely leads you to the Lord. este pájaro te lleva al Señor. And that bird surely brings the Lord to you. Y este pájaro seguro que lleva al Señor hacia ti. Yes, he has both possibilities. Tiene ambas posibilidades. He can bring the Lord on his mount to you. Puede traer en su montadura al Señor hacia ti. He can lead us to a place where he can let the Lord come. Y puede llevarnos desde nuestro lugar hacia el Señor. So we need, when you find the path, it is like finding the bird. Entonces es que cuando encuentras el camino es como encontrar al pájaro. Once you are in that path, Y una vez estás en ese camino, you are sure to
come out of your house even to get into the Father's house. Ya tienes asegurado salir de tu casa para entrar a la casa del Padre. You are also sure that the bird can bring the Father to your house. Y también tienes seguro que el pájaro puede llevar al Padre a tu casa. Yes. That's how the bird has capability to lead you to that and to bring that to you. Eso es como el pájaro tiene la capacidad de llevarte o de traerlo hacia ti. So the moment you think of the bird in you, Entonces, en el momento que piensas en el pájaro en ti, the resonance of the pulsating bird can be perceived. entonces la pulsación del pájaro, la percepción del pájaro pulsante puede ser percibida In your region of the heart, en tu región del corazón. and that is our house. Y esa es nuestra casa. Before that, Antes de aquello, the bird resonates in the personality at the solar plexus. el pájaro resuena en la personalidad en el plexo solar. Then when the personality bird pulsates in the solar plexus, Entonces el pájaro de la personalidad resuena en el plexo solar. you have so many thoughts to do so many things. Y te vienen tantos pensamientos para hacer tantas cosas. Yes. You ever engage in doing things. Y nos implicamos, nos metemos en hacer cosas. Yes. Doing good things is also an engagement. Hacer buenas cosas también es una implicación. Doing ignorant things is also an engagement. Hacer cosas ignorantes también es una implicación. Yes. Good things bring good consequences. Las buenas cosas llevan buenas consecuencias. Other things bring other Las consequences. otras cosas llevan otras consecuencias. But both obscure the path. Pero ambas obscurecen el camino. Be it bright clouds or dark clouds, they obscure the sun. Sean ropas claras o sean oscuras, las dos nubes claras o oscuras, ambas oscurecen el sol. Is it not? ¿No es así? Acts of goodwill have consequences Los actos de buena voluntad tienen consecuencias which come back to you as splendor. que regresan hacia ti. When you are living in that kind of splendor, it is called heaven. Que regresan como esplendor. Y cuando vives en ese tipo de esplendor, When you are heaven, don't think you are already with that. se dice que estás en el cielo, pero cuando estás en el cielo, en el paraíso, no es todavía que estás en aquello. Yes. The consequence of good deeds have a longevity. Las consecuencias de los buenos actos es la longevidad. Longevity. They have a longevity. Longevidad. Okay, thank you. I did not hear. Likewise, the consequences of evil deeds have their longevity. Entonces también las consecuencias de los actos no buenos también afectarán a la longevidad. When the consequences of good deeds are experienced by way of riches, good name, good fame, goodwill, Entonces cuando las consecuencias de los buenos actos se viven en forma de buena forma, buen nombre, they get expended. se ven gastadas So you come back to the same point. y regresas al mismo punto. Yes. Then again, if you do good deeds, you continue to have good splendor. Entonces otra vez vuelves a hacer buenos actos y tienes buen esplendor. When you do other deeds due to ignorance, you would have other Y consequences. cuando haces otros actos ignorantes tendrás otras consecuencias. So the field of action, there are cyclical movements of going up and down. Entonces hay movimientos cíclicos en este proceso de ir hacia arriba y hacia abajo, Yes. Just like the moon. igual que la luna.
it grows, it waxes and becomes full moon, Entonces crece y se convierte en luna llena and it wanes and becomes once again the new moon. y después se vuelve a convertir en luna nueva. So the new moon will again come back in a cycle. Entonces cuando la luna nueva regresa a un ciclo, So that's how people may go to heaven and come back. así es como la gente va al cielo y regresa. People may go to hell and come back. Que la gente también puede ir al infierno y regresar. But the ground from which he has to find the way, where he does not go to hell, he does not go to heaven, that way is called yoga or discipleship. El punto aquel, la base en el que no va ni en el cielo, no va subiendo al cielo, bajando al infierno, este punto es el que se llama yoga. That's why yoga or discipleship does not speak of heaven and hell. Por eso el yoga, el discipulado, no habla de cielo o infierno. It speaks of that which is the basis of one's own existence. Habla de aquello que es la base de la propia existencia. Yes. So when you are in the thought plane, you are in the solar plexus. Entonces cuando estás en el plano del pensamiento, estás en el plexo solar And you engage in doing things. y te implicas en hacer cosas. But when you are at the plane of respiration and pulsation, Pero cuando estás en el plano de la respiración y la pulsación, there is no doing. no hay hacer. Yes. Are you doing respiration or respiration is happening? ¿Estás haciendo respiración o la respiración ocurre? Yes. If you are to do respiration, you don't live long. Si lo que haces es hacer respiración, no vives por mucho tiempo. Because the moment we sleep, we forget to respire. Porque entonces en el momento de dormir te olvidas de respirar. Yes. Even during the day when we are with work, we forget to breathe. Incluso durante el día cuando estamos trabajando nos olvidamos de respirar. Yes. When you see someone whom you like, you forget to respire. O si ves a alguien que te gusta, te olvidas de respirar. Yes. You see the girlfriend, Ves a la novia, you are excited and your breath stops. estás emocionado y tu respiración se para. So even before you meet the girlfriend, you are dead. Entonces incluso antes de ya encontrarte con ella ya te has muerto. So when we are in action, we do not remember respiration. Entonces cuando estamos en acción no nos acordamos de la respiración. When we are in sleep, we do not remember respiration. Cuando estamos durmiendo no nos acordamos de la respiración. If someone gives you a chocolate, you will refuse. No, I have to do my respiration. I cannot eat chocolate. Si alguien te ofrece un chocolate no le dirás, no lo puedo aceptar porque tengo que hacer mi respiración. Because if you don't do breathe, you die. And if you are to do breathing, you will not do anything. Porque si es que lo estuvieras haciendo tú y lo dejaras de hacer, morirías. Y no lo estás haciendo tú. Because any diversion will make you forget about respiration and you die. Porque si fuera así, cualquier distracción te haría olvidarte la respiración y morirías. So, know that there are people who believe that we have to do. Entonces sabed que hay gente que cree que tenemos que hacer. To them, you have to show that there is a happening which you don't do. Entonces a ellos se les tiene que hacer ver que es un ocurrir, no un hacer. Respiration is an excellent example of a happening regardless you are doing. La respiración es un excelente ejemplo de lo que ocurre sin que se haga. Yes. That's why pranayama, the fourth step of yoga, Por eso el pranayama, el cuarto paso del yoga, it leads you from doing to happening. nos lleva del hacer al ocurrir. Yes. The knowers are they are associated more with the happening than doing. Los que conocen están más asociados con lo que ocurre que con el hacer. To them, doing is effortless. Para ellos el hacer
es sin esfuerzo, because they know things come to pass porque saben que las cosas vienen para pasar, according to a plan. de acuerdo al plan. And you do your lot and do not engage excessively in the thought of doing. Y tú haces tu trabajo y no te implicas demasiado en el pensamiento de hacer. Through them, deeds may happen, A través de ellos los actos pueden ocurrir, but they don't feel that they are doing. pero no sienten que lo están haciendo. That is already a height of awareness, Eso ya es una altura de conciencia which one can experience when one is at the heart. que uno puede experimentar cuando está en el corazón. Yes. So for us, the basic relief from the mind Entonces, para nosotros la liberación básica de la mente is available when you take to respiration and get to the region of the heart, the field of the heart. está disponible cuando tomamos la respiración y entramos en la región del corazón. Yes, by applying mind upon respiration, Y aplicando la mente en la respiración, one can reach gradually the field of the heart, uno puede llegar gradualmente al campo del corazón, where there is the happening of respiration, which has a basis in pulsation. donde hay el acontecimiento de la respiración que tiene su base en la pulsación. So when you perceive the resonance of pulsation, Entonces, cuando percibes la resonancia de la pulsación, you can keep witnessing the pulsation. puedes permanecer siendo testimonio de la pulsación. If you keep witnessing the resonance of the pulsation, Si permaneces siendo testigo de la resonancia de la pulsación, for the first time, you understand the word tranquilment. por primera vez entiendes la palabra tranquilidad, Peace, paz, relief. liberación. You feel so completely relieved. Te sientes tan completamente aligerado. Yes. It is like after so many days of working, you have come home and lying on your bed. Es como después de tantos días de trabajo has regresado y te has estirado en tu cama. What will happen? ¿Qué ocurrirá? You sleep. ¿Qué dormirás? Yes. That's how when you, in the initial stages, when you go near the resonance of pulsation, you tend to get sleep. Por eso es como en los estados iniciales, al estar cerca de la resonancia de la pulsación, tiendes a dormirte. It is your common experience. If you sleep, you may sleep for 1 day, 2 days, 3 days, but after that you cannot sleep. Es una experiencia común que puede ser que nos durmamos por un día, 2 días, varios días, pero después ya no te duermes. How long you can sleep? ¿Por cuánto tiempo puede uno dormir? So even if you are on the bed, you cannot sleep. Porque ya llega un punto que aunque estés en la cama ya no puedes dormir. Likewise, when you are in the proximity of the resonance of pulsation, Y igual cuando estás en la proximidad de la resonancia de la pulsación, you overcome sleep and witness the pulsation. entonces puedes dormirte, pero ser testigo de la pulsación, mientras eres testigo de la pulsación. When you witness pulsation, you grow nearer to it. Cuando eres testigo de la pulsación, te acercas más a ella. Yes. And you grow so near to it. Y te acercas tanto a ella, And you find that it is having a centripetal and centrifugal functioning. y sientes que tiene un funcionamiento centrípeto y centrífugo. Yes. In between the double action, you find that there is an interval through which you can pass through. Y entre medio ves que hay un intervalo por el que puedes pasar. If you pass through that, Y pasas a través de él. you are
out of objectivity. y que estás fuera de la objetividad You enter into subjectivity, y entras en la subjetividad, where you find subtle pulsation. donde encuentras la pulsación sutil. That's what yoga, Patanjali's yoga also prescribes. Esto es lo que también prescribe el yoga de Patanjali. He says pulsation is spandana and subtle pulsation is sukshma spandana. Entonces dice que la primera pulsación es Spandana y la pulsación sutil, Is sukshma spandana. Sukshma Spandana. When you are with the subtle pulsation, Y cuando estás en la pulsación sutil, slowly it starts building your subtle body. lentamente empieza a construir tu cuerpo sutil. Yes. Just like grass pulsation is responsible for the grass body, Igual que la pulsación densa es responsable del cuerpo denso. the subtle pulsation slowly precipitates the subtle body. La pulsación sutil lentamente precipita el cuerpo sutil. The subtle body has many more abilities than the grass body. El cuerpo sutil tiene muchas más habilidades que el cuerpo denso. Yes, it is much lighter than this. Es mucho más ligero que este. Yes. The subtle pulsation, with the help of subtle pulsation, when the subtle body is formed, you learn to fly. Y con la ayuda de la pulsación sutil, cuando se ha formado el cuerpo sutil, aprendes a volar. Yes. And since you are with the subtle pulsation leads you into the higher states of awareness. Y cuando estás en la pulsación sutil, te va llevando hacia arriba, hacia los estados superiores de conciencia. Yes. It becomes subtler. Y te conviertes en más sutil. Yes. So you gain more light because you walk into realms of light. Y consigues más luz porque caminas hacia los reinos de luz. On the way of the bird, Y en el camino del pájaro, of pulsation, de la pulsación, you experience fields of light. experimentas campos de luz, You experience fields of sound. experimentas campos de sonido. Yes. That's where the whole Amazon of wisdom is there. Y ahí es donde hay todo un Amazonas de sabiduría, Meaning a huge jungle of wisdom. lo que significa una gran selva de sabiduría. We don't go to settle in that jungle. No vamos a, We do not settle in that no jungle. vamos a establecernos en esa selva. If you settle in that jungle, the bird leaves you there and goes away. Si te estableces en esa selva, ahí te deja el pájaro y se va. Yes. In the field of light is as much a jungle as the field of matter. El campo de luz es una selva tanto como lo es el campo de la materia. Yes. It may be very interesting in the beginning, but later it is like the material field. Puede ser muy interesante al principio, pero al final es como el campo de la materia. Yes. So do not leave the guide. Entonces no dejes la guía. The guide is the pulsating principle. La guía o el guía es el principio pulsante. Be with the pulsating principle. Permanece con el principio It pulsante leads you from heart to the throat. que te lleva del corazón hacia la garganta. On the way you experience a lot of light and sound show. Y en el entretanto experimentas mucha luz y sonido. Then it leads you further. Y entonces te lleva más allá, More and more subtle regions. en regiones más y más sutiles. Yes. And ultimately, it can lead you to the threshold of that. Y por último te puede llevar al umbral de aquello. So, that's how, from the bird of personality, you would enter the field of the soul. From the field of personality, you enter into the field of the soul, Si es como desde el campo de la personalidad puedes entrar al campo del alma, where you get a body of golden light. donde obtienes un cuerpo de luz dorada.
From the field of the soul, when you realize yourself as soul, Y desde el campo del alma, cuando te realizas como alma, you would experience diamond body or causal body. experimentarás el cuerpo diamantino o cuerpo causal. Even from the causal, there is the further ascent E incluso desde el causal hay todavía un ascenso más, from Ajna to Sahasrara, de Ajna a Sahasrara, which the pulsation can lead you. The subtlest of the pulsations can lead you donde la más sutil de las pulsaciones te puede llevar to leave you at the feet of the Lord a vivir a los pies del Maestro, del or, Señor, or at the lotus of 1,000 petals, o en el lotus de 1000 pétalos, or it is also called the place of that in you. o también es llamado el lugar de aquello en ti. That's how the bird transforms itself into subtlest. Así es como te vas transformando cada vez más sutil. Along with that, you also transform from gross to subtlest. Y de aquello, y también con aquello te pasas de lo denso a lo sutil y más sutil, Until you are left at the threshold. hasta que eres llevado hasta el umbral. At that threshold, only two remain. Y en ese umbral solo permanecen dos, You and that. Tú. I am and that. tú y aquello, el yo soy y aquello. So then I am is applied upon that. Y el yo soy se aplica en aquello, Because the bird shows the way. porque el pájaro muestra el camino. That is the final contemplation. Aquello es la contemplación final. By that contemplation, one becomes that. Y con esa contemplación uno se convierte en aquello. That is called atonement. Y aquello también se llama unidad. Yes, that's why we are recommended to meditate upon the symbol of a bird Por eso se nos recomienda meditar en el símbolo de un pájaro whose tail is on the earth cuya cola está en la tierra and whose head is high above beyond the skies, y cuya cabeza está allá lejos, más allá de los cielos, with the two wings wide open to the two sides, that is matter and spirit. con las dos alas ampliamente abiertas, que son los dos lados de materia y espíritu. Yes, the bird, its measures cannot be known. Las Its measure medidas cannot be de known. este pájaro no pueden ser conocidas. Yes, it is a bird of all measures. Es un pájaro de todas las medidas. It can lead you to the ultimate of the truth, Te puede llevar a la última de las verdades and it can bring you back to the earth. y te puede traer de nuevo a la tierra. So that bird in you is the best of the friends that you can think of. Entonces ese pájaro en ti es el mejor de los amigos en el que puedes pensar. So that bird exists as three birds in us in three centers. Entonces este pájaro existe como tres pájaros en nosotros en tres centros. The primary center is Sahasrara, El centro primario es Sahasrara, the secondary center is the heart, el segundo es el corazón the third center is Muladhara. y el tercero es Muladhara. So the whole path can be passed through, traveled through, De forma que se puede viajar por todo el camino when we think of the bird. cuando pensamos en el pájaro. Yes, that bird gives us direction, Este pájaro nos da dirección, that bird gives us protection, este pájaro nos da protección, that bird gives us illumination, este pájaro nos da iluminación and that bird can lead us to realization. y este pájaro nos puede llevar a la realización. So such is the bird which is worshipped in the east, west, north, south by all groups of knowers. Y así es ese pájaro que es venerado por todos los grupos de conocedores en Oriente, Occidente, en el norte y en el sur. That's why in every ancient theologies there is the grand symbol of the bird, Y por eso en todas las teologías antiguas hay el gran símbolo del pájaro, which is cosmic, solar and planetary. que es cósmico, solar y planetario. Yes, it exists in the atom, it exists in the Brahman. Existe en el átomo, existe en Brahman. Yes. So that is the permeation of the bird.
Y esa es la impregnación del pájaro. So may we orient to that bird daily in the name of meditation Entonces que nos orientemos hacia ese pájaro diariamente en el nombre de la meditación and stay proximate to it. y estemos próximos a él. As you stay proximate to it, it leads you from place to place. Y en la medida que estemos próximos a él nos lleva de un lugar a otro. That's how Hercules follows a dove. Así es como Hércules sigue a una Bácaro paloma. palomo, a white dove. He follows a white dove and it leads him. The labor of cancer relates to the labor of Hercules with the pulsation. El trabajo sigue a una paloma blanca y le guía es el trabajo de cáncer que nos explican en los trabajos de Hércules. Yes. When you think of respiration, think of cancer, the fourth sign. Y esa es la respiración. Cuando pensamos en la respiración, pensemos en cáncer. Cancer is the fourth sign. Es el cuarto signo. Yes. Man is the fourth kingdom. Y el hombre, el ser humano, es el cuarto reino. And then heart is the fourth center. Y el corazón es el cuarto centro. Yes. The number of Aquarius is 4. El número de acuarios es el 4. Yes. And we work with air in the heart center, which is also element number 4. Y si trabajamos con el aire en el centro del corazón, que es también el elemento número 4. So reach the heart and follow the bird. Entonces lleguemos al corazón y sigamos al pájaro. So that is how a dimension of the great bird is given. Y así es como una dimensión del gran pájaro es dada. Yes. We have 4 minutes to ease and come back. Tenemos 4 minutos para relajarnos y regresar. Yes. Rápido.